Paco Cruz, cerca de 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, también autor de libros de referencia, eh, ya publicados desde hace más de 10 años, pero tan vigentes hoy como nunca. Tierra Narca, solo como ejemplos, y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, cerramos a tambor batiente la semana laboral. ¿Cómo estás, Paco? Gracias siempre por estar aquí y por tu paciencia. No, Vicente, nada que agradecer. Ya ciertamente cerramos la semana. Fíjate, es que yo tengo un problema grave. Cuando hablan o cuando hablamos de algunos personajes, es que yo escribí su corrupción. A veces, por ejemplo, cuando la gente pregunta, ¿pero cuándo escribió? Por ejemplo, sobre la corrupción de AMLO, ¿sí? Tengo un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. AMLO, mitos, mentiras y secretos. Ese libro salió publicado en 2012 y es uno de mis libros más vendidos. De hecho, hace poco recibí una oferta de otra editorial diferente a la mía para retomar AMLO, mitos, mentiras y secretos y actualizarlo con algunos otros casos de corrupción. Y ese libro habla sobre la corrupción de López Obrador. ¿Por qué no dije nada en las elecciones de 2018? Pues porque, primero, no soy activista. Yo escribo mis libros y ahí están. Si alguien me pregunta, hablo sobre ellos. Si no, o si aparece el tema, hablo sobre ellos. Pero, por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard, fíjate, es 2002 estoy hablando. Yo documenté cómo Marcelo Ebrard se robó, literalmente hablando, o desvió recursos, le llaman, en miles de millones de pesos, por ejemplo, cuando era secretario general de gobierno en la administración de Manuel Camacho Solís. Cómo desvió miles de millones de pesos para construir tres unidades habitacionales, La Capilla en Ixtapaluca, técnicos y manuales en Iztapalapa y Bahía del Copal en Tlalnepantla. Yo dije, a mí se me hace increíble que lo contrate el presidente López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador en esa época, fue presidente hasta 2018, pero a mí se me hacía impresionante e increíble con todos esos antecedentes de Marcelo Ebrard, pero como siempre, igual digo ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues él debe darle resultados a ellos, no a mí. Pero yo documenté la corrupción de Marcelo en 2000, bueno, la documenté antes, la publiqué en 2012 en este libro y publiqué cómo cuando fue jefe de la policía o secretario de seguridad, como quieran llamarle, de la ciudad del Distrito Federal, la policía era un cochinero. Como es ahora, como es ahora, de la Ciudad de México, hablo del Distrito Federal antes, pero está publicado en libros. Yo recuerdo, este libro me lo presentó en su momento Alejandro Encinas en una librería Gandhi, para que tengas una idea. Entonces a mí se me hace increíble cuando Luis Guillermo dice no entiende, pues que para mí Marcelo nunca ha entendido. Cuando estaba el proceso, antes de empezar el proceso de las corcholatas, ¿te acuerdas? Yo dije, el primero que va a traicionar es Marcelo. Marcelo, porque lo tengo documentado. Lo mismo que a Omar García Harfuch, lo tengo documentado en libros antes que la gente pudiera decir algo, conocer. Si tengo 13 libros, Vicente, 14 si tomamos en cuenta una colaboración para un libro colectivo. Entonces, llevo cuántos años investigando, por lo menos, desde 2004 ya investigando para libros, aunque mi primer libro salió en 2008. En 2008, llevo cuántos años investigando. Entonces, este caso de Marcelo se me hace impresionante, pero al mismo tiempo no me impresiona, porque en AMLO, mitos, mentiras y secretos, estoy hablando, tengo no sé cuántas referencias sobre él, pero esto, por ejemplo, aquí estoy viendo la página 213 de AMLO, mitos, mentiras y secretos, y documento esa corrupción. Y en otras documento la corrupción de la policía cuando él fue jefe de la policía. Así que a mí me parece increíble la justificación que da, pero bueno, pues ese es Marcelo. Y el otro caso de Alito también me impresiona, Vicente. Me impresiona porque cuando Alito habla de quedar bien con Estados Unidos, en realidad lo que está hablando es de sumisión. Es de sumisión, pero esto también lo tengo documentado en libros. Sí, tengo un libro que se llama Los Depredadores
Y Los Depredadores es una investigación sobre todos los presidentes civiles a partir de Miguel Alemán Valdés, y solo tomando como base datos oficiales, Secretaría de Hacienda, Cancillería, Comisión Nacional Bancaria de Valores, no valoraciones mías, no extrapolación de cifras, números, nada, no, una investigación con datos oficiales para saber cómo se habían o cómo se corrompieron los presidentes, en este caso del PRI y del PAN. ¿Cómo se corrompieron? Bueno, mira, es que desde 1946 y hasta noviembre de 2018, hasta Enrique Peña Nieto, pues los presidentes de México estuvieron al servicio de Estados Unidos, unos hasta José López Portillo a través de la CIA. La CIA los controlaba pagándoles. Por eso a mí cuando de pronto hablan, es que en México existía un péndulo que se movía presidentes a la derecha, presidentes a la izquierda. Yo digo, pero ¿cómo se va a mover a la derecha o a la izquierda? Sí, a partir de 1946 y hasta el gobierno de José López Portillo, eran empleados de la CIA abiertamente. Solo documentan 3, pero no, yo documento 5 presidentes al servicio de la CIA. Al servicio de la CIA, entonces... ¿de qué habla Alito? Y a partir de Miguel de la Madrid y hasta Enrique Peña Nieto no estaban al servicio de la CIA, estaban directamente al servicio de la Casa Blanca. Ya tú mencionabas Luis Videgaray Caso, y para quién trabaja hoy, para Jared Kushner, que es el yerno consentido, el yerno con suerte, o el hombre más fuerte de la administración del presidente Donald Trump, después, claro, de Donald Trump. Es el hombre que hace los negocios. Ese es Luis Videgaray Caso, el hombre más fuerte del gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, en ocasiones, verdaderamente, gobernaba aquí en Luis Videgaray Caso. Entonces, que yo me pregunto de qué habla Alito. De pronto me da la impresión de que piensan que no conocemos la historia, y te lo cuento, está documentado en Los Depredadores. Nosotros publicamos 4 libros regularmente, pero yo te decía, el de AMLO, ahí está, 2012 lo publiqué. Alejandro Encinas hizo una presentación, y si alguien duda de la cercanía de Alejandro Encinas con López Obrador, bueno, ya no sabría qué decir, pero Los Depredadores, que es un libro hasta Enrique Peña Nieto, cómo estuvieron al servicio, te digo, de Miguel de la Madrid a Peña, pasando por Fox y Calderón, al servicio de la Casa Blanca, abiertamente, y antes de ellos al servicio de la CIA. Entonces yo digo, ¿de qué habla Alito? Pero claro, como siempre leímos a Krause, entonces pensamos que vivíamos en una democracia y no en gobiernos dirigidos por la CIA o gobiernos dirigidos por la Casa Blanca. Así que, pues cuando no tenemos documentación, es muy fácil tergiversar, manipular la historia, y pensar que somos tontos, que no hemos leído y no entendemos cómo funcionan las relaciones internacionales o la diplomacia mexicana, que siempre estuvo sometida a Estados Unidos. Así que a mí me impresiona, Vicente, me impresiona todo eso, pero ¿qué podemos decir de Alito? Que además es un mafioso, que además está al servicio de Estados Unidos. Entonces, cuando la presidenta acude o está en camino, ¿no? No sé si ya salió anoche, supongo que ya llegó a Barcelona, acude a un compromiso, un encuentro de mandatarios democráticos, pues no lo pueden entender. No lo pueden entender porque para ellos, por ejemplo, en este caso para Alito, lo viable, lo mejor sería doblar las manos ante Trump y entregarle la gobernabilidad de México. No solo a Alito, y tenemos a Lili Telles, a Salinas Pliego. Sí, lo ideal sería doblar las manos y decirle a Trump, aquí está el país, haz lo que quieras con ellos, deja que entre el ejército para combatir el narco, sin entender que Estados Unidos es el narco mismo. Así que no me impresiona, pero me impresiona, Vicente, porque yo digo, pues, ¿qué piensan? ¿Que somos tarados? Alito, conocemos la historia de este país. Claro, si leemos solo los libros de Aguilar Camín, de Krause, o toda esta comentocracia, Raimundo Riva Palacio, da la impresión que vivíamos en una democracia, vivíamos en gobiernos entregados
a la Casa Blanca o a la CIA, Vicente. Pero, pues esos son los demócratas. Fíjate, lo que a mí hoy se me hace verdaderamente interesante es todo lo que diste en la mañana, por ejemplo, lo de las comunidades indígenas, ¿sí? Es verdaderamente interesante. Tenemos una deuda grande con los pueblos indígenas. No hay en este país todavía un esfuerzo eh, por hacerles por hacerles justicia. Tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios que abarca siglos de marginación, despojo de tierras, racismo, falta de reconocimiento de sus derechos colectivos. Hemos avanzado, ciertamente. Pero cuando estos diputados presentan una iniciativa para evitar que personajes como Sergio Mayer, Bretón, burlen la ley o se burlen de nosotros, en realidad están haciendo algo que nunca nadie se había preocupado. ¿Cómo se nota el abandono de los pueblos originarios y afroamericanos, debo decirlo? Porque ellos lo aclararon bien. Qué bueno que nosotros hablamos pueblos originarios, pero casi siempre dejamos fuera a los pueblos afromexicanos. Hay pobreza extrema, falta de consulta efectiva sobre proyectos en sus territorios, exclusión de la toma de decisiones políticas. Se ha avanzado en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum Pardo. Hay compromisos constitucionales, pero es histórico el despojo de su territorio. Así que a mí cuando vemos a este grupo de diputados presentar una iniciativa que va a entrar ya entró, ¿no? Ahora falta discusión. Yo digo, lo que están haciendo es cosas que seguramente ni siquiera habíamos pensado en cómo frenar a tipos como Sergio Mayer, para que en un momento digan, bueno, solicito una licencia porque me están ofreciendo más lana del otro lado para ir a hacer unos desnudos, para ir a hacer cosas que son fuera del poder legislativo. Así que verdaderamente, para mí eso es verdaderamente fundamental, Vicente, fundamental. ¿Por qué? Porque son cuestiones que debemos tener ahí. Y el caso de Pedro Aces, verdaderamente es la denuncia que hace el diputado federal Gilberto Herrera. Es bien importante. ¿Ante quién presenta su denuncia? Ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Y primero lo que tenemos que entender, ¿qué es la CATEM? ¿Qué es la CATEM, Vicente? ¿Qué es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México? Que es la nueva Confederación de Trabajadores de México, que es un organismo que aglutina sindicatos como si fuera una mafia, Vicente. Como si fuera una mafia. Y eso es Pedro Aces. ¿Por qué está en Morena? Otra vez, son de las cosas que no entendemos. Pedro Aces es uno de los indeseables y tiene tanto poder por la cercanía que tiene con el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila. Pero Pedro Aces Barba, que es su nombre completo, ha enfrentado acusaciones serias que integran lo que yo llamo el lado oscuro del sindicalismo insertado en la 4T. Hay señalamientos serios y además hay evidencias de extorsión, ¿sí? Y vínculos con integrantes de su sindicato, líderes regionales, con el crimen organizado. Y hay una red empresarial oculta, además de enriquecimiento exagerado, grotesco, manejo de empresas de seguridad, un pasado delictivo. Hay controversias por todos lados. Pedro Aces Barba ha sido señalado por extorsionar a comerciantes a través de la CATEM, a ganaderos, a las denuncias. Ahí están estados como Durango, Coahuila, Veracruz. Entonces es interesante conocer qué es la CATEM, cómo opera, y bueno, pues hay que decirlo, pues es muy cerca a Ricardo Monreal Ávila, ¿no? La riqueza de él es brutal, Vicente. Tiene en la Ciudad de México, allá por la zona sur, en el Ajusco, un rancho con plaza de toros, un hotel boutique, viñedos, que renta para
para eventos, y él asegura que es una herencia familiar, pero la verdad es que hay 50,000 dudas. Así que ese es Pedro Aces, y qué bueno que lo denuncian, porque nadie duda de que este tipo es un mafioso, Vicente, pero pues es parte del sindicalismo insertado, no sé cómo, en la 4T, Vicente. No sé si ya llegó Jaime Hernández, pero buenos días si llegó el maestro Jaime Hernández, Vicente. Ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que usted puede ver de 1 a 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes, y en donde espero que también demuestre que amor con amor se paga, para que ayude con los likes, para que ayude con las suscripciones y para que ayude con sus aportaciones, para que haga llegar esas aportaciones económicas a Jaime, a Hildy, su compañera, al equipo que han formado para transmitir No Apto para Cínicos, para que sigan hablando con total libertad. Y mi querido Jaime, te saludo, pero te tengo 3 videitos para el saque. Primero te saludo, maestro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Good morning, ladies and gentlemen. Ya ven que yo hablo inglés. No, Internacional. y francés, ya conocemos que hablas francés. Sí, italiano. Ándale, ándale. Miseria. Buongiorno, fratelli, caro fratelli. Oye, a ver, por ejemplo, déjenme decirlo. ¿Qué necesidad de Marcelo de carnita a los buitres? ¿Qué necesidad, cabrón? Si sabes que, si alguien sabe, tiene colmillo, es Marcelo, que fue secretario de Relaciones Exteriores, ahora secretario de Economía, fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, en su momento del Distrito Federal. ¿Qué necesidad de darles carnita con el tema de tu hijo y el trato VIP? Les das carnita a Lili Telles, por ejemplo. Imagínense, a Loret, a Loret, o sea, a Loret. O sea, a ver, le voy a responder a Loret en la mañanera del pueblo. Pues no digas mamadas. O sea, si le vas a responder, no digas. Mire lo que publica, por ejemplo, Lili Telles. Ay, Marcelo, no me extrañan tus mal habidos privilegios, pero que además le mientas a la gente con tus cursilerías de que eres muy buen papá, ya es el colmo. No, Tú violaste la ley para que tu hijo viviera como príncipe en la... No le voy a dar mucho vuelo a Lili Telles. Habla de privilegio. Pero Marcelo habla de merecimientos. Como yo andaba muy ocupado como secretario de Relaciones Exteriores, salvándole la vida a muchos mexicanos, pues está bien que la embajadora me haya ofrecido que tratara como su propio hijo a mi chamaco. ¿Qué es eso? Precisamente los privilegios contra los que luchó y sigue luchando Andrés Manuel López Obrador. Contra esto votamos, los privilegios. Bueno, el Papa León XIV, al otro lado del mundo, se ha convertido en el coco de Donald Trump. Le dijeron, no se va a reunir con, no se necesita. Tengo derecho a diferir en opiniones con el Papa. Bueno, no solamente eso, cabrón. Te está metiendo una santa putiza. El Santo Padre, perdón, no sé si resulta hasta insultante lo que digo, pero es una santa putiza. Santa putiza, porque es el Santo Padre, pues. Vea lo que ha dicho de Donald Trump al otro lado del mundo. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education, and restoration are nowhere to be found. Cuestionando el dinero que se invierte en la guerra y no en la paz y no en las necesidades de la gente que menos tiene. Bien ahí el Papa.
¿Y qué me dicen de Luis Ignacio Lula da Silva, que se reúne hoy con Pedro Sánchez, con Gustavo Petro, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de que Alito Moreno advierta que se nos va a enojar Donald Trump? Pues ha de estar bien enojado Donald Trump por estas declaraciones. Ayer se los comentaba de Luis Ignacio Lula da Silva, que él sí realiza una visita oficial a España. Vea y escuche. Não é correto o mundo estar na situação que está. Não é correto. O Trump não tem o direito de acordar de manhã, achar que pode ameaçar um país. Não tem direito, ele não foi eleito para isso. O mundo não lhe dá direito disso. A Constituição americana não garante isso, e muito menos a Carta da ONU. Então o que está faltando? Está faltando lideranças políticas assumirem a responsabilidade que o mundo não é de um país só. Por mais importante que seja esse país, é importante que os maiores tenham mais responsabilidade de manter a paz no mundo. Pues santa putiza del Papa Trump desde el punto de vista espiritual, ético, y santa madriza de Lula da Silva a Trump desde el punto de vista diplomático y político, ¿no? Si eres el dirigente de una de las potencias, pues más responsabilidad tienes de mantener la paz. No le da derecho, nada le da derecho a Trump a levantarse a ver a qué país va a amenazar. No le da derecho porque el mundo no es de un solo país, dice Luis Ignacio Lula da Silva. Y todo lo que ya va quedando en la mesa, mi querido Jaime. Así que venga, maestro, a dejar la víbora chillando en este viernes. Pues no tengo más remedio que empezar mi saque con vaya asunto este de Marcelo Ebrard, ¿eh? Yo no sé si te has dado cuenta, Marcelo, perdón, Vicente. Yo no sé si se han dado Yo no cuenta. quiero tratos VIP, no nos confundas, cabrón. Sí. Pero yo no sé si ustedes, maestro Paco y mi querido Vicente, pero no sé si se han dado cuenta de la cloaca que acaban de abrir. Las historias, porque, ¿sabes? El problema de Marcelo Ebrard es que se sigue comportando como si fuera un viejo político del PRI. Ese es el problema. Y yo por eso nunca he confiado ni confiaré en Marcelo Ebrard. Insisto, se podría escribir un libro sobre todo esto. Ustedes saben que yo viví 30 años en el extranjero y por tanto fui testigo de muchas cosas, de embajadores, cancilleres, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no le puedo dedicar, porque se podría dedicarle 1 hora o más a este tema. Pero déjenme ocuparme del caso de la embajadora Josefa González Blanco, que prácticamente se convirtió en huésped primero del hijo de Marcelo Ebrard y luego del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Realmente esta embajadora tendría, y no la embajadora, la Cancillería mexicana tendría que haber tenido más cuidado con los modos, ¿no? Y con es que es un tema ético que, insisto, habla de las viejas costumbres o de las viejas taras que se empleaban en las embajadas. Jaime, déjame hacer un paréntesis aquí para decirle a la gente que nos está viendo y escuchando que esto que está mencionando Jaime es de suma relevancia. Sí. Si le vamos a hincar el diente a Marcelo Ebrard, la ex embajadora, ¿qué pedo? Ofreciéndole la embajada como si fuera de ella, a tal por cual, y no va a haber una sanción, algo. O sea, al final Marcelo dice sí, pero la que lo ofreció fue ella. Y los dos tienen responsabilidad, pues perdón, pero esto que está mencionando Jaime es fundamental y es de lo que apesta y de lo que tiene que cambiar en el Servicio Exterior Mexicano, y ojalá cambie de la mano de Roberto Velasco como canciller. Perdón, Jaime. Ojalá, pero lo dudo. Pero voy a hacer rápido un recuento, solamente pespuntear.
porque esto, como y Lili Téllez, que ya sabemos que es un oportunista, donde huele sangre se lanza, pero rápida, déjame decirte que el mal uso de las embajadas de México no es cosa nueva, no es cosa de Morena. Se remonta a épocas, del PRI. Por ejemplo, solamente voy a dar algunos ejemplos para que vean. Cuando el PRI gobernaba, llegaban a las interparlamentarias de España en Madrid, así, de legisladores mexicanos. Y sabes, una de las primeras cosas que hacían era pedir al embajador en turno que les prestara al chofer y sus automóviles para irse de shopping, pero también para irse, perdón, para irse de putas. Se iban de putas y de borrachera y traían al chofer de la embajada del tingo al tango. Eso es solo un ejemplo. Ejemplo 2. Cuando era canciller Fernando Solana era conocido porque era un devorador de mujeres. La serie de amantes que tenía Fernando Solana en cada sede diplomática, allá donde tocaba base Fernando Solana, se veía con sus amantes, muchas de ellas contratadas en el Servicio Exterior Mexicano. Eso fue durante el PRI y solo es un atisbo a la mierda que siempre ha subsistido ahí por culpa de esta cultura de darle, mi amor, yo te voy a poner aquí como secretaria. Así era Fernando Solana. Fernando Solana, entre nosotros, los viejos reporteros, ya lo conocíamos sus bajos instintos y ¿sabes lo que hacíamos a veces cuando quería darnos un esquinazo? ¿Sabe lo que hacíamos? Mandábamos una reportera de alta, porque también había reporteras con mucho colmillo, decían las colegas reporteras, déjenme atraer la atención del secretario, y una vez que yo atraiga la sección de la atención del secretario, ustedes entran y entre todos les sacamos la sopa. Fíjate nada más, los reporteros ya sabíamos de los bajos instintos de Fernando Solana. Cualquier falda que veía, se iba tras ella. Bueno, luego, durante la época de Vicente Fox, Marta Sagún era la que decidía al hijo y la hija de papi de sus cuates a qué consulado. Los consulados más disputados eran, por supuesto, Nueva York, Barcelona. ¿Y qué decir de Francisco Martín Moreno, el que quiere quemar a los morenacos en leña verde? Ahora no se acuerda cuando él era cónsul en Barcelona y cuando se llevaban a la mujer que les hacía la limpieza, se la llevaron, le quitaron el pasaporte para que no huyera de la casa y le pagaban en pesos mexicanos y ellos le hacían la conversión, ¿eh? Claro, ventajosa conversión a favor de ellos. Y déjenme cerrar con lo siguiente. Por cuestiones de la vida, yo tuve una hermana que se casó con un diplomático alemán. Bueno, y un diplomático alemán de muy alto cargo. Bueno, mi hermana ya pasó, ya murió. Yo fui a acompañarla y a cuidarla en sus últimos momentos a Berlín. Ella padeció de un cáncer y yo la estuve cuidando en Berlín sus últimos meses junto con su esposo y su hija. Bueno, cuando mi cuñado estaba como embajador en Naciones Unidas por parte de Alemania, yo era familiar del embajador de Alemania en Naciones Unidas y se me permitía, por ley, poder llegar a Nueva York y hospedarme en la residencia oficial de Alemania. Pero, y esto es lo interesante, a mi cuñado, y además él respetaba a rajatabla estas reglas. Mi cuñado jamás utilizaba el coche oficial de la embajada para cuestiones personales. Nunca. Estaba prohibidísimo. De tal suerte que cuando mi cuñado y mi hermana y yo acudíamos, por ejemplo, a una pachanga organizada por el embajador de Grecia o de Italia, llegábamos en taxi. Y los mexicanos llegaban en su limusina, los españoles en su limusina, los griegos en su limusina. Los alemanes eran los únicos que respetaban a rajatabla la separación. No podías hospedarte en una sede oficial, en una embajada, si no eras familiar del embajador en turno. Y entonces, esto te da la medida de esta mentalidad
de cloaca, de corruptos, en la que te dicen, no, mándame a tu hijo. Sí, sí, sí. Yo como corresponsal en España, no me acuerdo la larga lista de gentes, de amigos que me mandaban a sus hijos. A veces se quedaban 6 meses, sí, pero yo era un ciudadano privado y no atendían estos invitados, como fue el hijo de Marcelo Ebrard, un mayordomo, una señora que le cocinaba, 2 gentes que hacían limpieza. Esto es un escándalo. Y quien crea que no es un escándalo, pues santo cielo, algo malo está pasando. Por eso yo decía que ustedes han abierto esta mañana una cloaca donde hay decenas de casos. Si nos asomamos hacia atrás, y luego en una embajada como la del Reino Unido, ¿no? Ustedes saben que en el Reino Unido todo el mundo sabe dónde vive, dónde tiene su residencia Carlos Salinas de Gortari. Pero en el Reino Unido, donde ha pasado como embajadores Narciso Bassols, Juan José Bremer, Bernardo Sepúlveda Amor, y que llegue esta mujer y diga, venga, venga, yo aquí los recibo, los atiende el chef, les cocina, no te preocupes, hijo mío, tú tienes aquí una habitación preciosa, con chimenea incluida. ¿De verdad no es un escándalo? ¿De verdad, realmente, con la explicación que dio Marcelo Ebrard es suficiente? Marcelo Ebrard, el que solía tender puentes entre la administración Trump a través del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y Leopoldo Gómez, que se conchavaban y le decían a Andrés Manuel, vente, vente a la casa de Leopoldo Gómez para que te encuentres con Jared Kushner. Y el presidente va y cae en la misma trampa de relaciones públicas, relaciones peligrosas que tenía Marcelo Ebrard. Por eso yo digo, estos viejos del PRI como Fernando Solana, y hay un episodio muy triste y muy jodido, cuando Fernando Solana era canciller bajo el gobierno del PRI, mandó como representante de portavoz de la Embajada de México en Madrid a su yerno, Armando Quintero, porque estaba casado con su hija. Bueno, Armando Quintero llegó con un muy buen salario, el yerno de Fernando Solana, y cuando viene el cambio de poder del PRI al PAN, ¿quién fue el primer canciller de Vicente Fox? Jorge Castañeda. ¿Saben cuál fue la primera misión de Jorge Castañeda nada más llegar en primera gira a Madrid? Cuando tuvo un encuentro con Armando Quintero, a sabiendas que era el yerno de Fernando Solana, fue humillante, lo agarró y en un apartado le dijo, se te acabó. ¿Crees que las cosas iban a ser como antes? Pues no. En un mensaje en el que decía, a partir de hoy las cosas van a distintas, ya no va a haber nepotismo aquí. Te me largas de la Embajada de México en Madrid, ya no se va a permitir. ¿Y qué es lo que pasó durante el sexenio de Vicente Fox? Siguió siendo parte de lo mismo, porque Marta Sagún repartía consulados a los hijos, a los juniors de sus amigos. Por eso digo, este tema que a mí me consta ver, a mí avergonzado de cómo llegaba yo a los hoteles y ver a Fernando Solana saliéndose, fajándose los pantalones y ver a una mujer que acababa de estar con él. Es que esto es vergonzante. Esta cultura de mierda de vicios privados, virtudes públicas de la clase política mexicana. Lo mismo del PRI, lo mismo del PAN, y qué lástima que Marcelo, en la era de la 4T, haya permitido esto. A ver, yo nada más voy a aclarar, no traje al tema por Latinus, ni porque lo haya mencionado Claudio Ochoa o Loret de Mola, no, por la respuesta que da Marcelo. Sí, le agradecemos a Marcelo que haya hecho hasta lo imposible por traer lo necesario durante el COVID, pero pues era su responsabilidad como canciller. No lo hacía gratis, sí tiene mucho de reconocimiento, pero eso no significa, o sea, uno puede ser muy buen padre y cometer un resbalón profesional, como creo que es el que cometió Marcelo al aceptar que su hijo estuviera en la Embajada de México en Londres. O puede ser muy mal papá y muy buen,
servidor público. Más allá de si es la respuesta de Marcelo lo que al menos a mí me brinca. Y entiendo que no todos piensen como uno. Javier Acevedo en el chat. No mames, Vicente. Marcelo no es santo de mi devoción, pero era época de COVID y su hijo es mexicano en el extranjero. Tú te crees muy perfecto. ¿Sabes el contexto de cómo pasó eso? Tú solo juzgas. Marcelo lo explicó. Yo no. Marcelo lo explicó. Fue un acuerdo entre él y la embajadora. Y su hijo pasó 6 meses en la embajada de México en Londres. Ahora, este es un tema que yo he conversado con Roberto Velasco cuando era subsecretario. Espero no cometer una indiscreción. Yo sé que entiende el canciller Roberto Velasco que no lo hago con ninguna intención malsana, pero este es un tema que abordé cuando él era subsecretario para América del Norte, el tema de las propiedades, muchas de ellas lujosas, de México en el extranjero. Acuérdense, bueno, Marcelo se enojó conmigo porque le insistí muchas veces en la vida, en el estilo de vida faraónico de cónsules y embajadores y embajadoras. A mí nadie me va a contar. Lo he dicho muchas veces. Yo he estado en la residencia oficial de México en Chicago, donde vive el cónsul o la hoy cónsul embajadora. Está en uno de los edificios más lujosos de Chicago, el Water Tower, donde vivía Oprah Winfrey, una de las mujeres más ricas del mundo. En algún momento se lo plantea al presidente, se lo plantea a Marcelo cuando era canciller. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esto? ¿Hasta cuándo vamos a mantener, sí, una propiedad que es de México, pero que no se ve bien? O sea, que no va de la mano con la austeridad. Esta residencia del cónsul, donde viven cónsules, y han pasado cónsules del PRI, del PAN, de todos, ¿no? Pues no va de la mano. Insisto, a mí nadie me lo va a contar, yo he estado ahí y está muy chingón, pues el edificio de Water Tower, ahí, machuchón, pues. Yo creo que con esto también podría yo decir que hay que revisar el estilo de vida faraónico que siguen guardando algunos cónsules y algunos embajadores. A lo mejor yo soy muy exagerado, a lo mejor yo soy el malo de la película, está bien. Ya lo dije. ¿Cuántos viven como faraones todavía en el segundo piso de la transformación? No me corresponde a mí aclararlo. Lo que yo sí sé es que en Chicago mantienen una residencia oficial, en la Water Tower, que es un edificio, insisto, lujoso, en la zona más céntrica y más chingona de Chicago. Oye, que tú también vives en un edificio. Sí, pero estoy hablando de la residencia oficial de México, donde vive el cónsul. Bueno, no sé si le das otra vuelta a este tema, Paco, o vamos a otros, porque, híjole, ahora sí que vamos a cerrar con todo la semana laboral, mi querido Paco. Vicente, Jaime, fíjate, es que ¿qué criticábamos del PRI y del PAN? La corrupción, el clientelismo, el corporativismo, la simulación, que eran prácticas enraizadas en décadas en el poder presidencial. Y cuando hablo del poder presidencial, incluyó a los secretarios de Estado o a los directores generales
de las empresas descentralizadas o autónomas, Pemex, el IMSS, el ISSSTE. Había casos documentados serios de desvíos, de malformación o malversación, de grandes fortunas o de abusos como estos, en el que los políticos enviaban a su familia o le permitían gozar, esa es la palabra, gozar de los recursos públicos. Siempre lo criticamos, lo abusaban a través de las dependencias. Bueno, ahora estamos hablando de la Cancillería, pero de otras dependencias también, de los programas que tenían, ¿sí? O sindicales, ahora que hablamos de Pedro Aces, el discurso modernizador del PRI y del PAN, la verdad es que siempre lo criticamos porque mantuvieron viejos o métodos tradicionales de control político y falta de autocrítica. Nunca había autocrítica, siempre hubo una justificación. Si el hijo del señor presidente agarró a golpes a un representante de un grupo que vino a México, estaba muy bien. Si esos mismos u otros hijos de los presidentes llevaban a sus grupos consentidos a Los Pinos para hacer desmadres o desmanes ahí en Los Pinos, todo lo justificábamos porque pues son los hijos, no pasa nada. Bueno, pues Marcelo está haciendo lo mismito. Justificar, bueno, yo tenía mucho trabajo. Pues sí, pero ¿cuántos mexicanos había en el extranjero en ese momento, en la pandemia, que tenían necesidades? Y seguramente más o mayores que las del hijo del canciller mexicano. ¿Y a cuántos acogió la señora embajadora? Pues nada más a uno. ¿Por qué? Por favoritismo, por predilección, por privilegio. Es eso. Son los viejos del sistema priista que adoptó el PRI y luego regresaron con Enrique Peña Nieto. Y todo eso se criticaba, o en ocasiones lo conocíamos, lo sabíamos, pero nunca se criticaban porque la prensa también tenía sus privilegios que se veían en miles de millones de pesos anuales. Ahora que Julio Cerro ha estado documentando cuánto recibían los periódicos y los viejos periodistas. Entonces nunca se hablaba de eso. Hoy hablamos, pero de inmediato se encuentran justificaciones. Había pandemia. Pues sí, pero ¿cuántos hijos de mexicanos estaban en el extranjero y tuvieron que recluirse o regresarse o posponer sus estudios? Así que cada que hablamos de alguien solo por ser de la 4T, no debemos cuestionarlo ni criticarlo, cuando el mismo que está dando pie para abrir esa cloaca de privilegios, como lo decía Jaime Hernández, caso de Martita, ¿no? Todos los cónsules eran sus consentidos, todos los cónsules eran sus cuates. Entonces, cuando un canciller de la 4T es pillado haciendo abuso de los viejos privilegios, pues tendemos a justificarlo. No, hombre, es que el país tenía muchos problemas. Eso dicen los priistas, eso decían los panistas también. Estamos trabajando para salvar a México y bueno, eventualmente por algo perdieron. De los viejos sindicatos, ¿qué hacíamos? Era lo mismo. Al líder sindical que le pongas, era lo mismo. Bueno, pues ahora tenemos ahí a Pedro Aces, que es un mafioso, que es un golpeador, que es un millonario, más allá de millonario. Y es parte de la bueno, es una especie de vicecoordinador de la bancada. Es el hombre de mayor confianza de Ricardo Monreal Ávila. Entonces, ya dejemos de justificar estos vicios en la 4T. Son vicios y punto. Y es corrupción, como la veamos. Y si analizamos a cada uno de estos personajes, vamos a descubrir que no han dejado esa visión priista que teníamos del país. Y digo priista, incluyo el PAN, porque ellos prácticamente gobernaron el país vestidos de azul, sí, pero con el corazón priista. Así que, pues hay que desnudarlos a todos, Vicente. De lo contrario, para mí, el mayor apoyo que le podemos dar a la transformación de este país
y al segundo piso de la 4T es desnudar estos vicios. No podemos justificar nada. Que porque Vicente tiene intereses o Jaime también porque pues fue parte de sus privilegios. No, ninguno. No podemos justificar en Morena ninguno de los viejos vicios de este país, que los padecimos más de 80, casi 85 años, Vicente y Jaime. Así que, pues sí, tenemos que tratarlos, tenemos que usarlo. Marcelo no cometió un error. Simplemente se apegó a los viejos vicios del priismo. Lo mismo que Pedro Aces, que ahora está en el tema. Son esos viejos vicios priistas que yo recuerdo. Así actuaba Fidel Velázquez Sánchez, y se acuerdan de la Güera Rodríguez, que salía a mentarse la madre con los periodistas. Sí, entonces, de cualquier líder sindical y tú mencionabas a Luis Videgaray Caso, es lo mismo. Lo mismito, no hay ningún cambio, y eso tenemos que denunciarlo, tenemos que platicarlo, documentarlo, sin exacerbaciones, ¿va? Simplemente eso está pasando, Vicente y Jaime. Mi querido Jaime, segunda vuelta. Pues esto me lleva a plantear la siguiente pregunta. El recién designado secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ¿va a tener el peso suficiente, la autoridad suficiente, el gravitas suficiente para decirle al nuevo embajador de México en el Reino Unido, el señor Gertz Manero, qué puede hacer y qué no puede hacer en la Embajada de México en Londres? Yo francamente lo dudo mucho. Ojalá yo esté equivocado, pero ya sabemos que Alejandro Gertz Manero va por libre y va a hacer lo que se le pegue la gana como embajador. Si hizo lo que se le antojó como fiscal general de la República, ayer nos enterábamos y lo confirmaba la presidenta que por sus pantalones había cerrado el expediente de la Luz del Mundo. Y la nueva fiscal ya pidió que se reabra ese caso. Entonces, estamos, y yo realmente admiro la forma en que el maestro Paco Cruz tiene la forma de exponer las cosas. Siguen plegándose a las viejas prácticas del PRI y del PAN. Que no nos venga con Lili Telles con el cuento de que las cosas ahora son peores que antes. No. Hay mucha mierda desde antes. Antes y después. Lo mismo fue con el PRI, lo mismo fue con el PAN. Así que no vengan a decirse que ustedes están asustados de los abusos bajo Morena, que nunca debieron haber ocurrido, por cierto. Así es que yo no sé, y insisto, por eso yo digo que ustedes creen que Alejandro Gertz Manero, habiéndole tendido puente de plata en su retirada para que se alargara a la embajada de Londres después de que la presidenta estaba completamente a desagusto por el trabajo de imprimirle lentitud, operaba como la vieja secretaría, como la vieja Suprema Corte que guardaba expedientes en los cajones, los retrasaba. Ahora nos enteramos que cerró el expediente de Joaquín Garzón, y yo por eso siempre creo que hay una en la tradición de la política exterior de Estados Unidos, hay una tradición que a mí me parece muy sana. Y ocurre y se deja ver cada vez que hay recambio de embajadores de Estados Unidos en México o en cualquier parte del mundo. Cada vez que llega un embajador a una embajada, reclama para sí el derecho a ser la autoridad máxima. Es decir, goza de una autonomía que se considera imprescindible, porque es el representante de Estados Unidos, sí, del presidente de Estados Unidos, pero sobre todo de una nación, de un pueblo llamado Estados Unidos. Por eso los embajadores reclaman para sí esa autonomía, ¿no? Y esta política opera lo mismo para el Departamento de Estado. Es decir, a mí me gustaría mucho que Roberto Velasco tuviera autonomía en todas sus decisiones al decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta la designación de Alejandro Gertz Manero para Londres.
Sí, la aceptó el anterior canciller, Juan Ramón de la Fuente, que por cierto, Juan Ramón de la Fuente tiene un largo historial como aliado es otro priista, Juan Ramón de la Fuente formaba parte, o sí, creo que sigue formando parte del Consejo Editorial del Universal, por ejemplo. Entonces, aquí te das idea de cómo este cambio que supuestamente se dio con la Cuarta Transformación, no me acuerdo quién lo decía, pero en lugar de ser la Cuarta Transformación, sigue siendo la Cuarta Transición o la transición. No hay cambio en muchos sentidos. Y el caso de Alejandro Gertz Manero lo demuestra, y el caso de Marcelo Ebrard lo demuestra, y el caso de Josefa González Blanco, la ex embajadora de México en el Reino Unido, lo demuestra con creces, porque era todo amiguismo, cuatismo, compadrismo, y yo creo que esa cultura tan perniciosa tendría que acabarse. Yo insisto, cada vez que yo veía cómo funciona el sistema exterior alemán, yo me iba para atrás, de espaldas. Pero tienen un concepto de la ética tan marcado que el embajador, fíjate, los fines de semana mi cuñado sacaba su bocho, tenía un coche alemán nuevo, era un coche de estos Volkswagen, ¿no? Una miniatura, y ahí va el embajador de esta potencia alemana en Naciones Unidas a ir a Costco por el mandado. Él no tenían empleados de limpieza, no tenían cocineros, no. Ah, no, pero si se tratan de mexicanos, cocineros, empleados, jardineros, choferes. No, 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 de verdad, ojalá que haya una revisión de las políticas, de los usos y costumbres del Servicio Exterior mexicano, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando Porfirio Muñoz Ledo era embajador de México en Bruselas, no, hombre, la residencia oficial, cada vez que eran verano, vacaciones, llegaban todos sus hijos y armaban pachangas, pa' aquí, pa' allá, todo. O sea, es que de verdad, y claro, nadie se enteraba de esto, porque si tú mandabas información, un caso que yo tuve en Madrid, de un ex embajador Gómez Gordoa, que se había aliado con empresarios para corromperse, negocios. Me acuerdo que mandé un amplio reportaje a mi periódico en aquel entonces, el Excelsior, para denunciar la implicación de este ex embajador Gómez Gordoa, que había defraudado a un empresario español. La colé y se publicó en primera plana. Al día siguiente me llama el subdirector del periódico y me dice, oye, cabrón, no hagas esto. ¿Cómo que no haga esto? Es que Gómez Gordoa es amigo del periódico. No puedes denunciar corrupción. Y así era mi batalla continua con estos cabrones que eran corruptos, que abusaban del poder dentro y fuera de México. Así es que yo creo que tiene que ver, y no sé si Roberto Velasco tendrá los pantalones suficientes para acometer y para reunirse con los embajadores o emitir un manual de operaciones que revise y que los casos de Josefa González Blanco o decir las designaciones, ¿no? De Isabel Arvide, que hizo López Obrador en Estambul como cónsul. No, 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 de verdad, en serio. Y mejor ya le paro porque, insisto, hay mucha mierda en este tema. Le acabo de enviar mensajes, acabamos de intercambiar mensajes directamente con el embajador de México en España, allá en Madrid, Quirino Ordaz Coppel, a quien le agradezco que sea generoso al tomarme la comunicación. Estamos viendo si logramos entrevistarlo y bueno, acabamos de intercambiar algunos mensajes precisamente sobre las impresiones de lo que pasó con lo del rey y bueno, como tenemos conocidos de alguna manera en común, Sinaloa, Sonora, le mandé estos mensajes. Creo que sería conveniente también escuchar al embajador en este momento histórico en el que se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por aquel país. Un par de temas antes de irnos a la mañanera del pueblo que hoy encabezará Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. Así lo planteó la presidenta, para ella viajar con flexibilidad, primero a Madrid y luego a Barcelona.
Por cierto, renunció el director de ICE, Todd Lyons, luego de testificar por el tema de los paisanos y paisanas muertos en custodia de ICE. Todd Lyons renuncia como director de ICE. Estuvo a cargo de la supervisión del plan de deportación masiva de la administración de Donald Trump. Ayer presentó su carta de renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, luego de haber sido encargado de supervisar este plan. La decisión de Lyons fue adelantada por el titular de Seguridad Nacional en un comunicado en el que se refirió al jefe o ex jefe de ICE como un gran líder. Dice que Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo. Horas antes de conocerse su renuncia, Lyons testificó ante un subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas de los legisladores sobre el número sin precedentes de muertes bajo custodia de ICE y los planes futuros de la agencia para el espacio de detención, entre otros temas. Quiero pensar que eso también es una reacción a si me permiten la expresión, una consecuencia a la reacción o una reacción a la reacción del gobierno de México, como lo pidió la presidenta y lo está haciendo el nuevo canciller Roberto Velasco, y también el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde se busca que se limpie todavía algún cochambre pegado del Poder Judicial podrido pasado, mi querido Paco, porque se abre la puerta para que sean relevados los magistrados federales que no fueron ratificados en el cargo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que se mantienen en sus puestos a través de amparos. Todavía hay, con mucho respeto lo voy a decir, basurita ahí, que cochambre pegado en ese Poder Judicial que se está renovando. Mi querido Paco, con eso o con lo que usted quiera, maestro, para cerrar. Mira, Vicente y Jaime, rapidísimo, nada más 2 puntos, porque veo en el chat que cuando yo le digo a la gente que López Obrador también nadó en la corrupción y que documenté sus casos, se espantan y se asustan. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Dónde? Primero hay que recordar, el PRD se hundió en la corrupción gracias a López Obrador. Sí, fue el mejor líder del PRD, les dio más triunfos, gubernaturas, todo, pero él permitió que las tribus empezaran a institucionalizarse y a corromper el PRD, de tal forma que en 2006 no vio que se estaban vendiendo a Genaro García Luna, ¿sí? Y luego entregó el poder ¿a quién? A Chayito Robles, Rosario Robles Berlanga, y el PRD se descompuso. Fue incapaz López Obrador de amalgamar un partido que él había ayudado a construir. Y empezó a pensar en su proyecto político propio, pero ahí está, no lo digo hoy lo publiqué en 2012. Hubo corrupción abierta en el PRD en el tiempo de López Obrador, y el partido terminó ¿a dónde está? Desaparecer, por la incapacidad también de López Obrador, porque ya estaba pensando en su movimiento. Y luego se le olvida a la gente que Gustavo Ponce, que era el responsable de las finanzas del gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, andaba en Las Vegas, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, andaba en Las Vegas gastándose la lana de los capitalinos. Nada más lo metieron a la cárcel por enriquecimiento ilícito y fraude genérico de 31 millones de pesos, pero Gustavo Ponce andaba gastando todos los dineros de la ciudad y era responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Era el jefe de las finanzas. Sí, y andaba en Las Vegas. ¿No lo sabía López Obrador? Por favor. Y si no lo sabía, por incapacidad, por omisión, él era responsable. Así que López Obrador, y yo lo he dicho muchas veces, es el presidente más grande que ha tenido este país en la era civil. Pero eso no le quita que no haya cometido errores, que no se hayan presentado actos de corrupción, que eran de su responsabilidad conocerlos. El caso de Gustavo Ponce, no hablo de René Bejarano, que también era su responsabilidad. De René Bejarano,
que se hizo famoso por los videoescándalos, ¿sí? Recibiendo fajos de billetes de Carlos Ahumada. Y también Carlos Simas, recibiendo dinero. Era responsabilidad. López Obrador debió haberlo sabido. Debió haber tenido otras tareas, pero López Obrador estaba más enfocado en su proyecto presidencial, así que dejó pasar. A mí me impresiona todavía el caso de Gustavo Ponce. Eran conocidos sus viajes a Las Vegas con el dinero del gobierno de la Ciudad de México. O sea, no hay que romantizar a López Obrador, hay que darle su lugar que merece en la historia. Es el mejor presidente, pero hay que decirlo, también hubo actos de corrupción, también hubo errores, y él lo reconocía. Él lo reconocía, ahí están los errores, pero hubo casos de corrupción desde que era el dirigente nacional del PRD. O sea, nunca hay que romantizar, sí, pero hay que ponerlo en la justa dimensión y en la perspectiva de que de que López Obrador también cometió actos de corrupción. Sí, los permitió, los solapó y era responsabilidad de él, tanto en el PRD, que ahora decimos fueron los chuchos. No, espérate, el proceso de descomposición de López Obrador, no te lo digo, está documentado. Sí, y para mí su caso abierto en el gobierno de la Ciudad de México fue el de Gustavo Ponce. René Bejarano, entiendo que fue una conspiración de Rosario Robles, lo mismo que de Carlos Imas, que a quienes descubrieron recibiendo dinero, pero eso también eran personajes muy cercanos a López Obrador, aunque él haya dicho que el maestro René Bejarano no era muy cercano, él era su secretario particular, el maestro Bejarano, y recibió fajos de billetes con ligas a Carlos Ahumada, que después hay una conspiración con Rosario Robles y con Carlos Ahumada para los videoescándalos. Eso es una cosa. Lo otro es que son hechos reales documentados y nadie puede quitar lo que pasó con Gustavo Ponce, por más que haya sido destituido y posteriormente sentenciado por delitos, ya los dije, como fraude genérico, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y la responsabilidad era el jefe de las finanzas del Distrito Federal o la Ciudad de México hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vicente, Jaime, para que tenga chance de despedirte, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el lunes, Vicente y Jaime. Sí, me están preguntando que sí, ¿qué pienso yo de lo que dice el maestro Paco? En muchas cosas puedo diferir. Ahí está el caso Segalmex. No puede ser responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador cuando López Obrador es el primero que lo denuncia en una mañanera del pueblo y que vayan y que paguen los que tengan que pagar. Y no todo lo que diga yo, pues va a estar de acuerdo Paco, ni todo lo que diga yo va a estar de acuerdo Jaime, y que cada quien nos hacemos responsables de nuestros dichos, Vicente, y de nuestras pero declaraciones. además yo lo publiqué en un libro, AMLO, mitos, mentiras y secretos. No es que alguien me esté contaminando, yo lo publiqué, un libro, uno de mis libros en 2012, antes de que fuera presidente, antes de todo, está el libro publicado. No voy a decir ahora o voy a esconder mis libros. Ahí está nada más, ¿sí? Cometo errores, sí, estoy diciendo, López Obrador fue el más grande presidente o ha sido el más grande presidente que tiene este país, pero está documentado y ese libro me lo presentó Alejandro Encinas en una librería Gandhi, así que está ahí, no podemos esconder la historia. Es como cuando los priistas quieren esconder la historia del PRI, Vicente y Jaime. Bueno, ahí está. Y por cierto, si lo presentó Alejandro Encinas, pues tiene su valor también. Alejandro Encinas, que en su momento fue un cercano de Andrés Manuel López Obrador, tan es así que le encargó el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa como subsecretario de Gobernación. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras? A las 5 de la tarde la videocharla cruzada con el maestro Paco Cruz, y de 1 a 3 no apto para cínicos con el maestro Jaime Hernández. Hay que apoyarlos con los likes, con los superchats, con las suscripciones. Y a ver, el que no se quiera quemar, que no se meta a la cocina. Exacto. Y ni modo que se vayan a asustar después de tantos años de sin censura, ni modo que nos vayamos a asustar ahora. Sí. Mi querido Jaime.
No, déjenme, a propósito, porque ya nos queda muy poco tiempo, a la una hablaremos precisamente de esta, porque Trump ha dicho que las negociaciones van muy bien, que es posible que este fin de semana haya un encuentro en Islamabad. Nadie lo ha confirmado, Irán por lo menos no lo ha confirmado. Lo que se ha hecho Irán es abrir el estrecho de Hormuz, empieza a haber movimiento después del cese de hostilidades de la tregua alcanzada ayer entre Líbano e Israel por presiones de Donald Trump. Este cese de hostilidades era una exigencia de Irán para regresar a la mesa de negociaciones. También está el descongelamiento de más de 100,000 millones de dólares que Estados Unidos le ha congelado y el levantamiento de sanciones. Así es que Donald Trump está vendiendo este cese de fuego en Líbano como si fuera, ya saben, parte de su magia que tiene como pacificador, pero no confundir. Esto evidentemente no le ha caído muy bien a Israel, que no quería este cese de hostilidades, pero todo depende ahora de la negociación que están realizando Estados Unidos e Irán a través de Pakistán. En un segundo frente vamos a ver también, hay una, fíjense, ya ven que ayer, a propósito de este aniversario de Cuba, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, advirtió que existe una amenaza de agresión contra Cuba. Lo dijo Trump, dice, después de Irán nos vamos con Cuba. Pero curiosamente el Wall Street Journal publica hoy un caso muy interesante, son de estas negociaciones escondidas. El nieto de Raúl Castro habría enviado una carta secreta a Trump a través de un empresario cubano que se dedica a la venta de automóviles de lujo. Este empresario intentó entregar la Casa Blanca. Al llegar a Estados Unidos lo detuvo ICE, pero el tipo explicaba que iba a llevar una carta. La carta fue enviada a la Casa Blanca. Buenos días tengan todas y todos ustedes, agradeciendo su presencia. Y pues hoy viernes damos inicio a la Mañanera del Pueblo. Siéntense, por favor. En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, para dar continuidad a este ejercicio de comunicación y mantener informada a la población sobre las acciones más relevantes del gobierno federal. Como ustedes saben, la presidenta de México viajó ayer por la noche a Barcelona, España, a donde estará llegando el día de hoy, viernes, con el propósito de participar el sábado en la cuarta cumbre de defensa de la democracia, una iniciativa lanzada en el marco de la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024. La titular del Ejecutivo asiste a este evento a invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y se efectuará en la FIRA de Barcelona, España. La cumbre reúne a líderes de más de 20 países, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre otros mandatarios y presidentes, jefes de Estado. Como es debido, previamente aquí en la Ciudad de México se envió a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a la senadora Laurel Itzel Castillo, la comunicación correspondiente para informar de la salida de la presidenta de Territorio Nacional de ayer al día 19 de abril. Y como la propia presidenta lo anunció, el mensaje que llevará a este encuentro internacional es un mensaje de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la cuarta transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres. Además de su participación en la cumbre, la presidenta tendrá un encuentro bilateral con el presidente español, así como con otros mandatarios y jefes de Estado.
Concluidas las exposiciones, responderemos las preguntas que se planteen y hoy decirles que tenemos como invitadas a la maestra Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, también a la licenciada Karina Luján, directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR. También está la maestra Daniela Alatorre Bernard. Ella es directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. Ellas estarán abordando el tema de la aprobación de la iniciativa de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como la reforma a la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal